Bien, el presente audiovisual tiene como objetivo comentar las actividades, los textos, encuadrar un poquito esta tercera semana de trabajo en el módulo Taller de Lectura y Escritura de la Comisión B. Tercera semana que si ustedes van al aula del módulo, el aula virtual, se denomina leer para responder consignas. Nos vamos a focalizar un poco en el texto que acompaña esta tercera semana, que se llama Algunas estrategias para leer los textos académicos. Lo vamos a comentar un poco y relacionarlo con el texto de Casani, que ustedes ya habrán leído y respecto del cual hay que realizar algunas actividades, responder algunas consignas. Que también vamos a estar comentando esa cuestión de las consignas y cómo abordarlas. Bien, habíamos, para traer un poquito lo que en el audiovisual anterior habíamos comentado, es un poco expandir, agregarle cosas a lo que ya habíamos empezado a plantear respecto del rol del estudiante universitario y su posición como lector activo, su posición, posicionarse, dice por ahí el artículo que ustedes tienen que ir leyendo, posicionarse como un lector activo de textos académicos. Esto que habíamos hablado de la necesidad de que el estudiante universitario desarrolle determinadas competencias, habilidades, actitudes, cuando se dirige a la lectura, en particular, también puede ser la escritura, pero en particular la lectura, de textos académicos. El acto de leer estos textos implica un sujeto activo, un sujeto que construye sentido, construye significado y dialoga con el texto. Fíjense ustedes qué interesante, porque esto lo trabaja el texto soporte que ustedes tienen, ¿no? la dimensión dialógica, de diálogo con el texto, y en ese diálogo uno va construyendo el sentido, ¿no? En un ida y vuelta. Esto de diálogo es interesante porque un diálogo implica esto, ¿no? De ir y venir. No es una sola afirmación y con eso ya se resuelve el sentido y comprendemos todo, sino que hay que ir varias veces al texto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que leerlo varias veces. Un texto académico no se entiende de entrada. Lo único que entendemos de entrada, nos pasa a todos todo el tiempo, cuando uno va a este tipo de lecturas, es retazos sueltos, dispersos, islas de sentido que aparecen, lagunas que quedan en el medio y que después con las sucesivas lecturas, con ese diálogo que empezamos con el texto, con la contextualización del que ahora vamos a ir, eso es muy importante porque también lo trabaja Casani, ¿no? En uno de los enfoques, que es el de los 3 enfoques, él trabaja el tema de la importancia del contexto para comprender, para avanzar en la comprensión del sentido de un escrito, hay que contextualizarlo. Entonces hay que ir varias veces al texto, dialogar. La primera vez entendemos un murmullo, algo que nos queda, pero después empieza a clarificarse, a despejarse el sentido, qué es lo que nos quiere transmitir el autor, por un lado. Y acá viene otra cuestión muy interesante en esto de contextualizar. No es solamente lo que el autor quiere decir, que es muy importante para tenerlo presente, cuál es el mensaje, porque siempre un autor escribe para transmitir una idea, una o dos ideas. Siempre en los textos hay una o dos ideas que el autor quiere transmitir y argumenta a lo largo de los capítulos, ¿no? Desde distintos lugares le va dando fuerza a eso que quiere transmitir. Pero no solamente para eso hay que recuperar el sentido de un texto para saber cuál es la intención del autor, sino también, y acá viene lo del contexto, porque esos textos que ustedes van a leer, capítulos o libros enteros, o artículos de investigación, lo que fueren, están contextualizados en la universidad y en un trayecto de formación.
Cuando ustedes lean en Corrientes de Psicología 1 el primer texto que van a leer, que es el de Daniel Lagash, sobre la unidad y diversidad en psicología, capítulo 1, de ese texto, que yo decidí ponerlo ahí como la bibliografía obligatoria para leer, en realidad a nosotros, a la cátedra que eligió ese texto, nos interesa, podríamos decir, el 70% de lo que dice Lagash. A los objetivos del proyecto de cátedra, de la intención del docente de poner ese texto, a esos objetivos, ese texto sirve un 70%. Después va a haber otras cosas que dice Lagash que a nosotros no nos interesan. Y ahí está la contextualización del texto. Cuando un profe elige un capítulo de un libro, supongamos, como en este caso, lo elige con una intención. Y es para que ustedes puedan empezar a pensar qué dicen determinados autores sobre determinados contenidos del proyecto de cátedra. Entonces, de ese 70% que Lagash dice y que nos interesa a nosotros, y que lo otro lo dice porque, bueno, tiene otras intenciones y no nos interesan, uno tiene que ir a recuperar eso. Y ese 70% surge porque está contextualizado en una propuesta de formación, que es en este caso ser profesores de psicología, y el profe quiere transmitir determinados contenidos. O sea que el contexto de la cátedra, ahí está el contexto, la cátedra le da un contexto a ese capítulo, de tal manera que ustedes cuando vayan a leerlo, tienen que leerlo en función de ese contexto. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes lo que tienen que ir a buscar al texto? Porque ahí están las claves, ¿no? Por ahí dicen cuáles son las claves para leer un texto, para dialogar con el texto. ¿Cómo nos damos cuenta? Bien, entonces ahí aparecen más elementos del contexto. ¿Cuáles, por ejemplo? Las clases teóricas del profe, los trabajos prácticos, las guías de lectura. Todos esos elementos del contexto que van a acompañar la lectura del texto de Lagash, por ejemplo, y que ustedes lo tienen que tener presente y lo tienen que introducir en ese diálogo que van a hacer con el texto. Entonces, cuando ustedes van a la clase del profe y el profe da una o dos clases de la unidad y la diversidad de la psicología y habla de esto y de lo otro, ustedes toman apuntes y ya habiendo leído, porque hay que ir a la clase con los textos leídos, por supuesto, habiendo leído aunque sea una o dos veces el texto, cuando lo escuchen al profe van a decir, entonces Lagash cuando decía esto y yo le puse un signo de interrogación a esa página porque no entendía ese fragmento, tiene que ver con eso. Entonces ahí relacionan y le van dando contexto y van construyendo el sentido en función de la necesidad pedagógica que el profesor, que la cátedra le está imponiendo a ese texto. Y después cuando van con la profesora Tomasi al trabajo práctico, y la profesora Tomasi les da unas consignas para trabajar ese texto, ¿no? O el tema de la unidad y la diversidad, ustedes ahí le cae otra ficha. Esto es lo importante, acá está el 70%. Acá está lo que interesa del texto, y lo otro lo van dejando de lado. Y después cuando van a la guía de lectura, porque habíamos dicho 3, por ejemplo, clase, trabajo práctico, guía de lectura, y se encuentran con esta pregunta, con la otra pregunta y con la otra pregunta que están hechas a propósito para remarcar lo importante de ese texto, y responden y entonces ahí se dan cuenta de cuál es el sentido que hay que ir construyendo en relación a ese texto. Entonces, ¿cómo ir leyendo el texto? ¿Cuáles son las claves? Ya dimos algunas. Al texto no hay que mirarlo, no hay que ir de manera inocente, hay que ir con preguntas, con consignas, con lo que se dijo en otros lugares, como los que mencionamos. Y en el texto ustedes se van a encontrar también, en los textos académicos, y esto también es muy importante,
con terminología específica de la disciplina, de la psicología. Porque los textos de los autores, no están, de los distintos autores que los profes eligen, no están escritos para alumnos universitarios. Están escritos en general para profesionales, gente que ya viene entrenada en esos temas. Entonces, el tema que plantea Lagash sobre la unidad y la diversidad en psicología, que tiene una cuestión epistemológica, porque ustedes van a ver que en ese texto él se pregunta el estatuto epistemológico de la psicología, es decir, ¿es una ciencia la psicología? ¿No lo es? ¿Por qué hay tantas psicologías? ¿Se puede hablar de una unidad? ¿Hay muchas psicologías? ¿Una sola? Es decir, son preguntas acerca de el tipo de conocimiento que se produce en psicología. Reflexiona sobre eso. Entonces, ahí utiliza algunas palabritas que son propias de la jerga de la disciplina psicológica y que ustedes tienen que empezar de a poquito a incorporar en su lenguaje, en su diccionario, mejor dicho, en su diccionario mental, que después lo vamos a ver en tercer año cuando veamos el lexicón, el famoso lexicón, que es el diccionario mental que todos tenemos, y hay que empezar a poner palabras nuevas, palabras técnicas que tienen un significado específico, y bueno, otro esfuerzo más, ¿no? Que ustedes, ¿y esta palabra qué significa? Entonces van a la clase, ¿no? Y ahí levantan, y profe, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta esto? Entonces se van acercando a el modo de decodificar estos textos académicos, que tienen su complejidad en ese punto. No es que abundan mucho las palabras técnicas, pero se van a encontrar con eso, que tienen una particularidad del texto académico, ¿no? El lenguaje técnico. Bien, y después llegamos a otro punto, que es lo que venimos relacionando todo, que es la palabra, es una palabra muy importante, con la cual se titula esta semana 3, que habíamos dicho, leer para responder consignas. Implícitamente, cuando ustedes van a leer un texto, van con una pregunta, no van de manera inocente, van a averiguar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de las consignas, ¿no? Las consignas. Las consignas son enunciados, fíjense lo que voy a decir, son enunciados que pertenecen a un tipo de discurso específico. ¿Cómo se llama ese discurso al cual pertenecen las consignas que son un tipo particular de enunciado específico? Discurso instruccional. Las consignas pertenecen al discurso instruccional. Instruccional. ¿Qué quiere decir instruccional? Una instrucción, una orden, un mandato. Hay que hacer esto. Eso es una consigna. Implícitamente, debajo de la consigna está tácitamente, es decir, de manera silenciada, una orden. Vaya y haga esto. Explique ¿por qué el profesor Wundt en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología científica en la Universidad de Leipzig, Alemania? Podría ser una pregunta de parcial. Fundamente, ¿cuáles son los principios en los cuales se apoya la concepción biológica utilitaria de William James y del funcionalismo? Fundamente tal cosa, explique tal cosa. ¿Cuáles son las características del conductismo que se pueden ver en el experimento del pequeño Albert? Bueno, entonces, explique, fundamente, ¿cuáles son? Entonces, ahí en ese explique, fundamente, de las dos primeras consignas, hay un mandato. ¿Sí? Vaya y haga esto, vaya y haga lo otro, responda tal cuáles son las características. Y uno en la respuesta, porque la consigna solicita algo, ¿no? Es una instrucción, una orden, un mandato, ¿no? Resuelva esto, vaya y haga esto, eso es una consigna, que no solamente está en los parciales, y acá hay que decirlo.
no solamente están los parciales. Las consignas recubren el ambiente, ¿no?, universitario. Todo se mueve a través de consignas, ¿no? Los docentes, los alumnos, los administrativos en los distintos espacios institucionales se mueven, ¿no?, se relacionan muchas veces, la mayoría de las veces, a través de consignas. Es decir, de cosas que aparecen con un determinado formato y uno tiene que ir y hacer eso. Yo les di dos ejemplos que podrían ser de preguntas de parcial o de trabajos prácticos o de las guías de preguntas, consignas que aparecen en la guía de preguntas. Pero ustedes van a ir al departamento de alumnos, donde está Adriana, que es la preceptora de psicología, Adriana Vivas, y le van a decir, señorita Adriana, vengo a gestionar la libreta universitaria. Porque es lo que ustedes van a tener que hacer en breve, gestionar la libreta universitaria, un documento muy importante. Y entonces, por ejemplo, estoy inventando, pero por ejemplo le va a decir a Adriana, bueno, acá tiene esta planilla, complétela por favor. Entonces ustedes van a agarrar la planilla y va a decir la planilla, nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escuela secundaria en la que cursó, año en el que se recibió. Todo eso son consignas. Es decir, cosas, mandatos, órdenes implícitas que después de los 2 puntos ustedes tienen que llenar, completar, para entregar la planilla completa y que después le gestionen la libreta universitaria. Y si ustedes la llenan mal, Adriana lo va a mirar y le va a decir, no, tome, estos datos son erróneos, acá falta completar. De la misma manera que si en un parcial, en un trabajo práctico, en una guía, ustedes no resuelven esto, el profe le va a decir, mira, esto no estuvo bien, no. Así no es la respuesta, ¿no? O está muy bien, ¿no? Entonces, y después te van a ir a la biblioteca y van a decir, quiero, supongamos, tal revista o tal libro, ¿no?, científico, lo que fuera. Y la bibliotecaria, ¿qué le va a decir? Bueno, complete este formulario para hacerse socio de la biblioteca o para extraer este libro, lo que fuera, si ya son socios, complete esta ficha o formulario. Y ustedes se van a encontrar con que el tipo de libro, el libro con el autor, el nombre, consigna, de vuelta, ¿no? Entonces, la vida universitaria nos exige que nosotros estemos interpretando y resolviendo las dos cosas, fíjense, ¿no? Interpretando y resolviendo consignas. Y si las interpretamos mal, las resolvemos mal. Entonces hay que estar muy atentos a qué se nos pide, qué se pide, porque eso es lo que nos va a direccionar en la construcción de la respuesta que nosotros después hagamos. Por eso yo siempre le digo a ustedes, antes de entregar el parcial o un trabajo práctico, sobre todo si lo hacen en grupo, lean lo que van a entregar, porque esa es la respuesta a la consigna. Y pregúntense, ¿estoy respondiendo a lo que me solicitan en la consigna? Esta es la respuesta que corresponde a esa. Porque la mayoría de las veces, muchas veces, los alumnos responden lo que quieren. Ven 2 o 3 palabras ahí que le preguntaron, entonces se acuerdan de algo y responden lo que se acuerdan, pero no lo que les preguntan. Entonces no sirve, porque no respondieron lo que les preguntan. Entonces, ahí está la importancia de la consigna. Lo mismo que si ustedes van a gestionar la libreta o la biblioteca. No pueden responder lo que quieren, tienen que responder lo que está ahí, lo que le piden, porque si no, tienen que volver de vuelta y hacerlo bien, hasta que lo hagan bien. Entonces, de ahí está el tema de la consigna. Eso es como un circuito cerrado entre la consigna y la respuesta. Tienen que ajustarse. Si hay desajustes, bueno, habrá que corregirlos. Bien, entonces, cuando uno va a leer un texto, ahora volvemos al texto porque estábamos dando vueltas, porque él dice leer para responder consignas, entonces, cuando uno va a leer un texto, va a construir el sentido en función de determinadas consignas o pautas que tiene en la cabeza. Lo que va a buscar, vaya y busque tal cosa en el texto, esa sería la consigna implícita. Vaya y busque tal cosa en el texto. Entonces ahí uno tiene que tener claro cuál es la pregunta que está en la cabeza de uno, qué es lo que uno va a buscar. Al principio está todo confuso, porque cuando ustedes antes de la clase van a leer un texto, todavía la consigna no la tienen clara. Eso tampoco hay que desesperarse. Pero léanlo, siempre el consejo es, la primera vez
antes de ir a la clase, sobre todo a la clase teórica del profe, que va a explicar el tema y qué sé, lean el texto. Léanlo de punta a punta, desde la primera hasta la última palabra, ¿no? Aunque a medida que avancen haya lagunas, cosas que no entienden, márquenlas, signo de interrogación, ¿por qué dijo esto el autor? La palabra por qué, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo pregúntense por qué y por qué, ¿no? No se queden con la palabra sagrada, ¿no? Los textos científicos, académicos, no son textos sagrados. Los textos sagrados es la letra, es la palabra revelada, ¿no? Entonces, ya está. No hay nada que interpretar, ¿no? Hay que, bueno, es eso. No hay que hacer tantas preguntas, ¿no? Es la palabra revelada. Ahora, en el texto académico uno tiene que ser inquieto, uno tiene que ser curioso, no conformarse, pero formular buenas preguntas. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy insatisfecho, entonces pregunto todo por qué. No, pregunta con criterio, pregunta que le vayan formateando, ¿no?, la cabeza, ¿no?, formateándola, la computadora mental, ¿no?, desde un punto de vista científico y epistemológico interesante, ¿no? Preguntas interesantes, eso también, porque si no, ¿por qué? Me pongo en la posición de queja de por qué, y bueno, ¿qué me guía el por qué? ¿No? Entonces, lo que me guía el por qué es un interés epistémico, ¿no? Quiero saber, quiero conocer, pero con criterio, ¿no?, en función de lo que voy viendo. Y después hay otra cosa muy interesante en los textos, que ya lo dijimos, que las contextualizan. El tema de la polifonía, lo dijimos la vez pasada, la polifonía, ¿no? Es decir, la multiplicidad de voces que hay en los textos. Fundamental en los textos académicos, se lo van a encontrar todo el tiempo. No voy a repetir lo que dije ya en el audiovisual anterior. Y también más interesante, que tiene que ver con esto del contexto, y acá estoy hablando de Casani, ¿no?, de la tercera propuesta que él hace, ¿no?, de como modalidades de lectura, estoy hablando de ahí. La tercera cuestión de contexto muy interesante, que ustedes de a poquito después van a ir haciendo, es relacionando el texto de una asignatura con el texto de otra asignatura. Eso es interesantísimo. Entonces van a ir armando esto que hablábamos la vez pasada de la red de conocimiento. Hacer ustedes dialogar los textos. Pero si lo que dijo Lagash me parece que en un texto del profesor Feigenbaum en problemáticas de la epistemología o del profesor Ojeda en introducción a la filosofía, me parece que dicen algo parecido. ¿No tendrá que ver? Entonces ahí van y le preguntan al profe, o al profesor Ojeda, o al profesor Germaní, o al profesor Feigenbaum, y entonces van armando esta red de sentido y de conocimiento, y ahí se van formando ustedes, porque van generando esta actitud activa, de sujeto activo, ¿no?, de lector académico, inquieto. Bien, bueno, muy bien. Entonces, todo esto, como ustedes están viendo, en todo lo que digo, leer, y acá de vuelta volvemos a Casani, implica básicamente, una postura psicosocial. Fíjense lo que estoy diciendo, porque esto va a ser una de las primeras cuestiones cuando veamos el concepto de hombre en corriente de la psicología y yo diga, y planteemos, acá el modelo de hombre es biopsicosocial, el concepto de ser humano que tenemos, biopsicosocial, ¿no? Cuerpo, mente, sociedad, relaciones sociales, intersubjetividad, etc. Entonces, cuando uno lee, pone en actividad básicamente, y ahora me voy a corregir y le voy a dar el lugar a lo bio, lo psicosocial. Lo psico sería lo cognitivo, ¿no?, el segundo de los modelos de Casani. Lo psico, ¿no?, competencias cognitivas, ¿no?, que hay que tener, ¿no?, la memoria, la concentración y todo eso. Lo social es el contexto, tercer modelo de Casani, ¿no? El contexto para leer, tengo que tener presente. Si estoy en la universidad, ese es mi contexto, ¿no?, el texto ahí, dentro de la universidad. En otro lado, ese mismo texto lo leo y lo leo de otra manera. Pero en la universidad le pone un encuadre. Le dice, por acá hay que ir. ¿Qué de la universidad? Y
la propuesta del profesor de lo que va diciendo en la clase, los trabajos prácticos, todo lo que decíamos. Eso le da marco a la construcción de sentido de ese texto. Le da un marco. Pero también hay algo interesante en esto de leer, que es el componente biopsicosocial. Nosotros somos seres humanos biopsicosociales. Todo el tiempo las tres dimensiones están jugando. ¿Y por qué digo lo bio? Porque cuando ustedes lean y estén frente a un texto y están respondiendo preguntas y lean 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Estén sentados delante de un texto, ¿no? Concentrados, trabajando, ¿no? Se van a cansar, van a sentir cansancio. Y ustedes van a decir, pero sí, lo único que hice fue estar acá sentado. No, pero estuviste trabajando. Acá estuviste trabajando. Lo psico, lo cognitivo, hilando, preguntándote, yendo, relacionando. Y eso implica una actividad biológica neuronal. Un gasto de energía. Y eso agota, cansa el sistema nervioso. Entonces fíjense lo biopsicosocial como está en la lectura también. Bueno, para ir cerrando, hay que aclarar y no desesperarse porque quizá todas estas cosas ustedes dicen, ¿y todo eso tengo que hacer? ¿No? ¿En abril ya tengo que arrancar con todo eso? ¿No? Entonces nos ponemos ansiosos. No, vamos a calmarnos. Esto recién empieza, es un oficio. El oficio de estudiante universitario, el oficio del lector académico, ¿no? Que tiene como todo oficio, sus pequeñas cuestiones que hay que incorporar como hábitos, aprenderlas, darse cuenta y trabajarlo, porque al oficio y al hábito hay que instalarlo. Entonces ustedes recién comienzan con esto de por dónde ir con el oficio de lector académico, cómo construir ese personaje de estudiante universitario que lee, que es un lector académico, cómo construirlo. Recién empiezan ese camino. Entonces hay que andarlo. A veces la metáfora de arar la tierra también está buena, eso del esfuerzo, sobre todo con los viejos arados de nuestros abuelos, ¿no? Inmigrantes que vinieron acá y antes no había máquina con computadora y aire acondicionado que uno que va así, ¿no? No, antes había que arar la tierra y agarrar el arado con la mano, lo huella adelante y darle. Un poco así es el oficio de lector académico. Al principio, hasta que nos compremos el tractor con aire acondicionado, allá en tercer año, hay que arar de a poquito la tierra. Es decir, el hábito lo vamos a sentir en el cuerpo, en el esfuerzo, en el trabajo. Una vez que el hábito está, la cosa marcha sola, como andar en bicicleta. Al principio hay que caerse, pelarse la rodilla, patear la bicicleta, se enoja uno. Bueno, con esto también hay que esforzarse y habrá algunas peladuras de rodilla. Cuando el texto es arduo y no se lo entiende y uno lo lee 1 vez, 2 veces, a todos nos pasa. Hay autores que son muy difíciles. Bueno, hay que trabajarlos, ¿no? La ciencia es así. Conquistar el conocimiento, conquistar lo real con el conocimiento científico, demandó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y los textos académicos a veces reflejan algo del esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros predecesores en este tema. El esfuerzo que ahora nos toca a nosotros para comprender eso que hicieron, que les costó mucho. Y ustedes van a ver en las biografías de algunos autores que no les fue fácil la vida a muchos de los grandes, ¿no? Y que hoy seguimos leyendo, los conocemos sus nombres, conocemos lo que hicieron, porque, bueno, se asomaron. Con trabajo se asomaron, ¿no? a el valor promedio. Salieron un poquito por arriba, hicieron algo, pero les costó mucho trabajo. Bueno, entonces es justo que a nosotros también un poquito nos cueste para valorar lo que es la ciencia y todo lo que nos ha dado para comprender el mundo, al ser humano y todo lo que nos rodea. Es una conquista del ser humano. Bien, bueno, conquista de lo real con el conocimiento.
Empezó en la modernidad, eso lo vamos a ver después, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Hasta el día de hoy, la ciencia moderna. Bueno, entonces los textos que ustedes tienen adelante, que van a ir teniendo, son el resultado del ejercicio de la ciencia moderna, de un discurso específico, que tiene un formato específico y que requiere un trabajo particular, como el del lector académico, para extraerle el sentido. Extraerle el sentido, construir el sentido. Bueno, bien, dejamos acá y seguimos dialogando en el foro, ustedes con los tutores y eventualmente en el encuentro sincrónico. Muy bien, muchas gracias y suerte.